Muy buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas al conversatorio sobre género y movilidad humana, avances y debate en torno a las mujeres y personas LGTBIQ+ en situación de movilidad humana. Este evento busca reflexionar sobre la situación de las mujeres migrantes y refugiadas, así como las personas LGTBIQ+ que se desplazan en nuestra región, en particular en el Perú y en Argentina. Buscamos asimismo entender y analizar los vacíos que existen en materia de protección internacional desde una perspectiva internacional y nacional. Este conversatorio es coorganizado por la Maestría en Derechos Humanos, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario GRIDE de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estas tres unidades de la universidad se han unido para proponer este espacio de reflexión. Y este espacio de reflexión también nace del curso que se dicta en la Maestría en Derechos Humanos de la misma universidad sobre inmigración forzada, refugiados y desplazados. Bienvenidos y bienvenidas. Les quiero, antes de dar las palabras a nuestras invitadas, dar algunas pautas para este evento que está siendo grabado y está en directo también en las redes sociales. Quisiera comentarles que primero vamos a tener la intervención de nuestras 4 ponentes y luego de estas ponencias podremos tener un espacio para sus preguntas y luego de nuevo nuestras ponentes podrían brindarles respuestas a sus dudas, consultas y comentarios. Entonces vamos a ir iniciando ya con nuestra primera experta, Cristina Zamora, de la Universidad de Sevilla. Antes de darle la palabra, quiero brevemente presentarla. Ella es doctora en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad de Sevilla. Es profesora de la Universidad Europea de Madrid y ha realizado diversas publicaciones en torno a protección internacional, género, asilo y participación migrantes en las instituciones. Cristina, muchas gracias y adelante con tu presentación. Pues muchísimas gracias, Cecil. Para mí es buenos días, buenas tardes desde aquí, desde el otro lado del charco. Para mí es un placer estar hoy aquí con todas vosotras y vosotros. En primer lugar, agradecer la invitación de mi querida amiga y colega, la profesora Cecil Blanc, para formar parte de este conversatorio, también junto con colegas a las que admiro, las profesoras Guaita, Jaramillo y Solari. Y bueno, para mí estar dentro de la PUC es como estar en casa. Le voy a pedir a Gabriela si pudiera enviar la presentación tengo un PPT, pero prefiero enviárselos por vía chat para que ustedes puedan irlo revisando a medida que voy exponiendo. Bueno, como se me ha encomendado, hoy hablaré sobre el género como una categoría de persecución para el reconocimiento de la condición de personas refugiadas, y lo haré entrando en materia con les voy a exponer brevemente los puntos focales en los que más me voy a detener, ¿no? De manera introductoria vamos a exponer la conceptualización que desde la doctrina y la jurisprudencia se hace de violencia de género. En segundo lugar, vamos a introducir la crítica desde la doctrina feminista del androcentrismo de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas de 1951. En tercer lugar, también vamos a dimensionar cuáles son los problemas, ¿no? Que devienen de este androcentrismo, junto con una propuesta doctrinal también de distinción entre formas de persecución de género y motivos de persecución de género, y seguidamente vamos a abordar cuál es el enfoque de género que el propio Alto Comisionado para las Personas Refugiadas viene siguiendo en sus directrices, de manera que vamos a ver cómo son las diferentes propuestas para colmar esa laguna de género y ese androcentrismo. Como ven, conviene hacer la precisión de que en mi exposición continuamente voy a moverme dentro del ámbito normativo universal que supone
que conforma la Convención de Ginebra del 51 y el Protocolo de Nueva York del 67. En relación con el concepto de violencia de género, ustedes saben, bueno, tenemos todo un acervo normativo en el régimen universal, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, lo que estamos poniendo de manifiesto es la relación de sometimiento social que existe entre el sexo masculino y el femenino, donde de manera estructural las mujeres son dominadas, son violentadas, son discriminadas por los hombres, y existen, como les digo, instrumentos jurídicos, no solo exclusivamente de soft law, sino también tratados internacionales, hard law, que conforman esta suerte de acervo normativo sancionador de la violencia de género, ¿no? Lo tienen en concreto en la diapositiva número 3. Tenemos a la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 93, y en ella se precisa específicamente qué debe de entenderse por violencia contra las mujeres, ¿no? Lo llamativo y lo que a mí me gusta siempre recordar en este tipo de foros es que esa declaración, la de BAU, ha sido el primer instrumento jurídico del que nos hemos valido para que de forma expresa abordara la violencia contra las mujeres en sus múltiples formas de ser ejercida, ¿no? Habla tanto de violencia física, pero también psicológica y social, ¿no? Como les comento, en su articulado define la violencia contra las mujeres. No vamos a entrar en eso, ahí tienen los propios recursos. Lo que sí les quiero también llamar la atención es que dentro de la propia DEBAU se hace una mención expresa a las mujeres refugiadas, ¿no? En sus considerandos iniciales expresa una preocupación porque las mujeres que pertenecen a bien minorías, mujeres indígenas, las coloca la DEBAU dentro de grupos más vulnerables, ¿no? Habla de las refugiadas y habla también de las mujeres migrantes, ¿no? También habla de las mujeres en situación de conflicto. Y en este sentido también una referencia que también es necesaria hacer, y es como en este sentido el propio Comité Ejecutivo ahora de la ACNUR, salimos de la DEBAU, reconoce la violencia sexual como una violencia más de género, como una forma más de violencia de género. Siguiendo con la materia, y bueno, ustedes manejan el concepto de personas refugiadas a nivel universal dentro de la Convención de Ginebra del 51, que como siempre recordamos tenemos que leerla a la luz del Protocolo de Nueva York del 67. Tienen ahí en la diapositiva número 4 cuáles son los elementos fundamentales de la definición, la persecución, los motivos de persecución, ¿no? El temor fundado. Y cuando hablamos de androcentrismo, es necesario tener en cuenta que, como vemos, dentro del elemento de los motivos de persecución no se hace mención ninguna al sexo, ni, por supuestísimo tampoco al género. De ahí que la doctrina internacionalista y feminista hable de androcentrismo dentro de la Convención de Ginebra. Entendemos que, bueno, que fue un tratado internacional que se elaboró en el 51 y por tanto responde, ¿no? a la luz de esos tiempos, ¿no? Sí existió, y esto es importante también tenerlo en cuenta, en los trabajos preparatorios a la Convención, la solicitud expresa de que se incluyera el sexo como un quinto motivo de persecución por parte expresamente del delegado yugoslavo, pero las partes contratantes en ese momento lo rechazaron porque entendieron el sexo de una manera como si se refiriese a una dimensión pudorosa, relacionándolo no con lo sexual, ¿no? Y no específicamente con una violencia sexual. ¿Qué sucede con esta laguna, con este androcentrismo? Bueno, pues que llegamos a la conclusión de que la Convención de Ginebra ha sido elaborada a partir de experiencias masculinas, sobre el silencio específicamente de las mujeres, al igual que no solo exclusivamente la Convención de Ginebra, sino muchos otros instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y esto supone que el marco que tenemos interpretativo de la definición de personas refugiadas a nivel universal se ha confeccionado a partir de estructuras patriarcales, y esto conlleva a que se intente homogeneizar, generalizar las experiencias masculinas al resto de experiencias, lo cual es prácticamente imposible, ¿no?
En este sentido, también la doctrina jurídica feminista defiende que estos principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad, sobre los que supuestamente debiera reposar el derecho internacional de las personas refugiadas, el derecho internacional de los derechos humanos, pues no dejan de ser, no dejan de haberse construido desde una visión masculina del mundo, ¿cierto? Con lo cual se deviene esta falta de universalidad. En este sentido también, por cuestiones de tiempo tampoco me voy a detener, pero es muy interesante leer este instrumento normativo teniendo en cuenta la teoría crítica de la dicotomía público-privada, ¿no? Que en este sentido se impide que se reconozcan como de carácter político pues ciertas actividades que llevan a cabo mujeres por las que son castigadas y son perseguidas, pero que por entender las experiencias políticas desde lo público y no desde lo privado, pues no entran dentro de la definición de persecución. Para dimensionar bien la problemática de este androcentrismo a nivel universal, la investigadora Audrey McLean advierte que todas las interacciones que podemos tener entre el concepto de género y la definición de persona refugiada, específicamente habla de que el género puede explicar por qué una mujer es perseguida, como por ejemplo en los casos de mutilación genital femenina. También puede el género especificar cómo las mujeres son perseguidas, pues a través de violación, a través de violencia de género en pareja, e incluso el género puede ser un factor de riesgo, ¿no? Que contribuya pues, a una también buena fundamentación de ese tercer elemento, el temor fundado de persecución, ¿no? También la autora, Audrey McLean, advierte que, bueno, que formas y motivos de persecución basados en el género muchas veces se diluyen, ¿cierto? Pero que en cualquier caso el género entronca en estos tres elementos fundamentales que nos da, insisto, el instrumento por antonomasia a nivel universal que define qué debemos de entender por personas refugiadas. Temor de persecución, la propia persecución misma y los motivos persecutorios. Y en ese sentido, y creo que voy bastante bien de tiempo, entramos en cuál ha sido el posicionamiento de ACNUR, el enfoque de género que ha venido dando ACNUR. Como ustedes saben, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas pues tiene un carácter de autoritas, ¿no? en cuanto a la interpretación de la propia convención. Y aunque sí es cierto que ha venido variando su posicionamiento dentro de la propia evolución de los propios tiempos, el ACNUR ha mantenido un posicionamiento que dentro de las vías que se utilizan para, o en las que podemos intitular para colmar esta laguna de género, se ha posicionado en la vía interpretativa. Esto me lleva a la diapositiva número 7. Como ven ahí existen, en el análisis doctrinal, menciona 3 vías diferentes para entender que debemos colmar esta laguna de género. La vía interpretativa, que como les comento es la que defiende ACNUR, que lo que viene a decir, como viene a posicionarse es que hemos de entender que cada elemento de la definición de personas refugiadas, temor fundado, persecución y motivo de persecución, han de leerse conforme a la perspectiva de género. O sea, es un posicionamiento que se apoya mucho, por ejemplo, en entender el género como una característica dentro de un grupo social determinado, que es uno de los 5 motivos que se nos da la Convención de Ginebra, pero bueno, también apuesta por entender el género dentro de el análisis de género dentro del motivo político. Después existe una segunda vía
que es la propia inclusión del género dentro de la Convención de Ginebra. En los foros de derecho internacional de las personas refugiadas, foros muy jurídicos, se entiende esta vía como, como prácticamente inalcanzable. En esta segunda vía es en la que yo doctrinalmente me posiciono y me baso en por qué el género debe ser un motivo autónomo dentro de la propia convención, en oposición a la propia opinión del ACNUR, ¿no? Me posiciono y nos posicionamos dentro de las corrientes IU feministas por varios motivos. En primer lugar, no cabe seguir utilizando el recurso a este grupo social determinado como un paraguas para aglutinar las persecuciones que en última instancia están motivadas por el género. ¿Por qué? Porque invisibilizamos las persecuciones de las mujeres por ser mujeres. Estamos invisibilizando las persecuciones basadas en la violencia de género y también a las persecuciones basadas en la orientación sexual. La práctica, además de los estados, por la propia jurisprudencia, demuestra que los grupos sociales determinados no se definen únicamente en función del género, sino ni siquiera es un carácter autónomo dentro del grupo social determinado. Con lo cual volvemos a esta crítica de la invisibilización. Además, encasillar estas manifestaciones, la violación, la violencia de género en pareja, dentro la mutilación genital femenina, encasillar todas estas manifestaciones de violencia de género en la motivación de un grupo social determinado, caracterizado a su vez por el género, no hace más que también socavar la propia autonomía de las mujeres, porque no las estamos posicionando como agentes políticos en las sociedades donde solicitan protección, en pie de igualdad con sus compañeros solicitantes varones, ¿no? Si bien nos faltarían 3 minutos ahora. Gracias. Estupendo, muchísimas gracias. Estoy terminando con mis conclusiones. Si bien el propio ACNUR reconoce la preocupación, además, de que algunos estados ofrecen de manera la protección complementaria, ¿vale?, de forma rutinaria a mujeres y también a otras personas que temen o sufren persecución por motivos de género. Por tanto, sin una adecuada consideración acerca de si la persona en concreto debe ser reconocida como refugiada bajo la Convención del 51. ¿no? ¿Es el motivo, por tanto, de grupo social determinado innecesario? No, yo considero que sigue siendo necesaria para, pues actualmente que cubra imaginarios, grupos que actualmente desconocemos o que dentro de nuestro imaginario colectivo nos dificulta más reconocer, como ha venido sirviendo esta figura, ¿no?, de grupo social determinado en el pasado. La vía compleja supone fusionar ambas vías, la interpretativa y la de inclusión del sexto motivo. En ella no me voy a detener. Lo que sí, y como última conclusión, en defensa del posicionamiento de incluir el género dentro de la propia convención, yo entiendo que abrir un tratado internacional, además del 51, siempre supone el riesgo de que los derechos reconocidos en esos tratados se achiquen, ¿no?, en lugar de que vengan a reforzarse o ampliarse. Sin embargo, es cierto que son pocas voces, pero son voces con bastante autoridad, como Hathaway, que propone la idea de un protocolo, ¿no?, un protocolo adicional, como se ha hecho con otros instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, para incluir el género ahora sí como un motivo autónomo. Y con esto finalizaría mi presentación. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Gina. Gracias por esta primera ponencia, creo bastante provocadora, con temas complejos, quizás novedosos para algunas personas que nos están acompañando, ¿no? A mí me parece bastante fascinante pensar cómo los instrumentos se construyen en contextos determinados, bajo
obviamente visiones y percepciones del momento, pero también ver que desde el inicio sí hubo algún cuestionamiento, como bien lo has mencionado en la historia, sobre el tema de sexo y género. Bueno, en esa época sexo, pero ahora podríamos hacer un símil con el género, y ver entonces que falta mucho por trabajar, por reflexionar y por pensar. Y creo que tu ponencia, Cristina, va a dialogar muy bien también con la última, cuando vamos a llegar a la ponencia de Kerry. Ahora vamos a ingresar al tema un poquito más vinculado a movilidad y realidades, ¿no? Desde el género también de trayectorias migrantes, con nuestra segunda expositora, que quiero también presentar. Marcela Guaita es abogada, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y jefa de la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad de la misma universidad. Es investigadora asociada del IDEPO y magíster en estudios legales internacionales por el Washington College of Law, con estudios completos de doctorado en Derecho por esta casa de estudio. Bienvenida, Marcela, y seguimos la misma regla para tu ponencia. Son 15 minutos y yo te voy avisando. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es una oportunidad siempre poder escuchar y compartir lo que nosotros vamos investigando. En esta ocasión yo voy a compartir con ustedes una investigación en la que también participó Cecil, porque es una investigación del GRIDE, que es nuestro grupo de investigación en la Universidad Católica. Voy a compartir, ya estoy compartiendo el PowerPoint que preparé para esta exposición. Espero que lo puedan estar viendo, y efectivamente vamos a abordar la temática de las familias migrantes venezolanas, que, como ustedes saben, es un fenómeno que en los últimos años hemos estado en América del Sur con una complejidad y características diferentes a otros fenómenos de migración que se han dado en esta parte del continente. La pregunta con la cual nosotros nos aproximamos a la investigación es de qué manera el enfoque de género nos permite abordar los cambios y continuidades en relación con las políticas públicas y las trayectorias de las familias migrantes. Entonces yo les voy a presentar dos elementos de la reflexión de esta investigación. Una primera en el ámbito de la política pública, la normativa, y otra en relación ya con las trayectorias migrantes. Esta investigación, como les comenté, es una investigación desarrollada por el GRIDE, es una investigación cualitativa y biográfica con un enfoque interdisciplinario, en donde analizamos tanto desde las entrevistas, las experiencias de las personas migrantes, como este ámbito político normativo. Fuimos un equipo de varios investigadores, y en la muestra cualitativa participaron 51 personas jóvenes venezolanas, 24 hombres, 27 mujeres, entre 18 y 40 años. Se trabajó en 3 puntos en el Perú. Para quienes no de repente están conectándose desde el Perú, tenemos en la frontera norte Tumbes, que es el límite con Ecuador. Trabajamos en Lima, que es la capital, y también trabajamos en la frontera sur, que es Tacna, el límite con Chile, que es el punto de salida, porque esta trayectoria migratoria de las familias venezolanas a veces continúa, ¿no? Continúa por varias ciudades del Perú. Algunas veces se van quedando, otras veces tienen el interés de seguir su trayectoria. De esta muestra, porque la investigación es grande y tiene varios análisis, en lo que yo les voy a compartir es una submuestra, porque nuestro análisis se fijó en aquellas personas migrantes que habían declarado haber tenido hijos. Y entonces utilizamos una submuestra en la que participaron 20 personas, 13 mujeres, 7 hombres,
que habían dicho que tenían hijos o hijas, ¿no? Para ello, en la primera parte del análisis más político me acompañó María Alejandra Saravia, y en la segunda parte del análisis más testimonial, Claudia Ábalos. En el primer punto de las políticas públicas, nosotros teníamos interés de ver cómo había sido el cambio de nuestra normativa nacional en el tema de la reunificación familiar y mirar la implicancia de la política migratoria peruana. Para esto revisamos los estándares internacionales de derechos humanos y los límites que pueden establecerse respecto a qué entendemos por familia. Nosotros en nuestra Constitución en el Perú y en general en América Latina no se da un concepto cerrado de familia, sino que se protege a las familias diversas que formamos. Y si nos vamos a los estándares internacionales, esta vez en el marco interamericano, podemos ver que la Corte Interamericana, en la opinión consultiva 24 de 2017, va a hacer énfasis que no hay un modelo de familia, que hay diversas configuraciones familiares y que desde la perspectiva de derechos humanos, este concepto tiene en su centro el vínculo afectivo, ¿no? Entonces, lo que nos dice la Corte es que la Convención protege un vínculo afectivo que es imposible de codificar y que se ha entendido el concepto de familia de una manera flexible y amplia para cubrir y proteger estas diversas configuraciones de la familia. Sin embargo, los estados, en el momento de establecer la política migratoria y las normas, van a tener la responsabilidad de delimitar qué entienden por familia. Y en el Perú, hasta el año 2017, se consideraba familia la familia matrimonial, es decir, tenía una interpretación muy restringida de familia para poder solicitar esta reunificación familiar. Entre 2015 y 2017 esto se comienza a discutir y en 2017 la normativa se amplía para reconocer también a las uniones de hecho en sentido estricto. Para quienes tienen formación en derecho, conocen la legislación peruana, las uniones de hecho en estricto son reconocidas desde la Constitución de 1979 en el Perú. Sin embargo, recién a partir de 2017, para efectos de reunificación familiar, se reconoce la convivencia. Y lo que está señalado en este cuadro en rojo, que además yo estoy utilizando una gráfica que nos resultó muy útil de la OSD, nos va a decir quiénes están contemplados en la legislación que permite la reunificación familiar. Están contemplados los cónyuges, las uniones de hecho en sentido estricto, es decir, de quienes no tienen impedimento matrimonial, hijos menores de 18 o si son dependientes por una discapacidad, padres y madres, y también se contemplan hijos e hijas hasta los 28 años solteros que estudian. Esas son las características. Todas las demás personas no pueden solicitar la reunificación familiar. Y por cuestiones de tiempo, les voy a comentar entonces quiénes quedan fuera de este concepto de familia, que no lo da el estándar internacional, sino lo da la legislación nacional. Pues quedan fuera las familias ensambladas o reconstituidas cuando alguno de estas personas tiene impedimento matrimonial, es decir, no se divorció, tiene una segunda pareja, no pueden pedir la reunificación familiar. Las familias extendidas, cuando tienen a una persona que no es miembro directo, padre, hijo, sino otra persona, hermanos, por ejemplo, no pueden pedir la reunificación familiar. Y, por supuesto, las familias compuestas por parejas del mismo sexo, aunque estén casadas en otro
contexto, digamos que se casaron en otro país, pero acá en el Perú esa familia no es reconocida. Entonces, así como las uniones de hecho que en el Perú han sido reconocidas desde el año 1979 y recién en la legislación migratoria es posible pedir la reunificación familiar a partir del 2017, es decir, han pasado 30 años más o menos. Estas familias que tienen reconocimiento en el marco internacional no tienen posibilidades de solicitar reunificación familiar por nuestro marco normativo nacional que obedece al principio de soberanía estatal. Esto para ponerles el marco jurídico. Ahora vamos a mirar la trayectoria migratoria de estos jóvenes, estas personas que viajaban con hijos o con hijas, y vamos a mirar rápidamente cómo algunas diferencias en esta trayectoria migratoria desde la decisión de migrar, durante la migración y cuando ya llegan al Perú. Entonces, nuestro objetivo en este punto era analizar las coincidencias y divergencias en estas trayectorias migratorias de hombres y mujeres. Ya les comenté la submuestra de las personas que nosotros analizamos los testimonios. 8 declararon que eran casados, 6 mujeres, 2 hombres, 4 en convivencia, 1 mujer, 3 hombres, 6 dijeron que eran solteros, 4 mujeres, 2 hombres, 1 mujer separada, 1 viuda. Habían personas que tenían un hijo o 2 hijos y en un caso una mujer tenía 4 hijos. Como son jóvenes, la edad promedio era 5 años, pero iban desde 2 semanas de nacido hasta 14 años de nacido, y esta persona que tenía una niña de 2 semanas es una persona que había tenido entonces esta niña en la trayectoria migratoria. Y el tema de crianza, antes de emigrar, 10 mujeres declararon que ellas directamente se estaban haciendo cargo de la crianza, mientras que en el caso de los hombres, todos declararon que había otra persona, en general la madre de los niños, quienes se hacían cargo de la crianza. Y cuando se les pregunta la decisión, en el momento de decisión de emigrar, 5 mujeres dijeron que dejaron a sus hijos en Venezuela y esto están a cargo de abuelos, abuelas, hermanas, es decir, la familia cercana. Antes de viajar, es bien interesante ver este análisis sobre la convivencia familiar y la presencia de hijos, porque en muchos casos de los hombres, la narrativa, como ellos dicen, es que algunos convivían, otros ya no convivían con sus parejas y sus hijas, pero cuando se les pregunta sobre su familia, ellos hablan de ellos como hijos y de sus padres. Su familia no es sus hijos, su pareja, no. Primero hablan de su familia de origen y se ven ellos como hijos y hablan de sus padres. Mientras que el grupo de mujeres que vivían con sus hijos, cuando se le pregunta por su familia, van a referir a sus hijos, a su pareja, y también el tema de cómo hacían para lograr los ingresos para sus familias, aun cuando estuviesen viviendo con los padres, porque en algunos casos también vivían con los padres. Y esto es una diferencia bien importante de posicionamiento respecto de quién es su familia. Por ejemplo, tenemos un testimonio de Ramiro en donde le estamos preguntando sobre su familia. Él ha dicho y reconoce que es casado, y él dice: cuando yo me casé, mi esposa estaba embarazada. Luego vino Samuel, ella se quedó en la casa con el niño, yo me iba a trabajar, y dice, pero ella era la que siempre ha estado pendiente del niño y del hogar en las actividades de la casa. Yo no he participado de esas cosas. Entonces, esta característica que la conocemos, vamos a ver cómo permanece en esta trayectoria migratoria. Ahora vamos a analizar rápidamente
algunos testimonios sobre cómo es que decidieron el viaje. Y eso también es bien importante y creo que nos arrojó algunas, digamos, luces sobre la mirada de esta diferencia entre hombres y mujeres. La narrativa masculina nos dice que ellos tenían hijos, sin embargo, cuando hablan, cuando se le pregunta sobre cómo tomó la iniciativa, con quién lo discutieron, la narrativa es que ellos tuvieron idea, de repente algún familiar, un hermano, un amigo, alguien les dijo, ellos tomaron la decisión de viajar y notificaron a la familia. Más o menos ese es el relato consistente que recogemos. Mientras que el grupo de mujeres, cuando se le pregunta cómo fue el momento de la decisión del viaje, hablan de una negociación, que ha sido difícil la negociación del viaje, porque tenían que, entre otras cosas, mirar con quién dejaban a sus hijos. Fíjense que estamos hablando de hombres y mujeres que tienen hijos, que han declarado que tenían hijos, sin embargo, es en el grupo de mujeres en donde aparece esta interrogante, ¿con quién vamos a dejar a los niños, no? Y qué dificultades esto nos va a generar. Faltarían 3 minutos. Ok, Gracias. gracias. En el testimonio que acompañamos, tenemos esta mirada de una pareja que está decidiendo viajar y es ella la que dice, yo no quería viajar por no separarme de mis hijos. Vamos a ir un poquito más rápido. Y también vamos a encontrar estereotipos de género durante la trayectoria migratoria, porque puede ser que en la trayectoria encontremos oportunidades de traslado por ser mujeres o por tener a cargo nuestros niños. Por ejemplo, en este testimonio nos dice Adela que ella viajaba con un hijo y su prima y encuentra un apoyo para el trasladarse en Ecuador, porque les pusieron carros para aquellas mujeres que están embarazadas o con los niños. Pero ella no solo viajaba con su prima, sino viajaba con sus hermanos. Y los hermanos no pudieron subir al transporte porque este transporte era solo para las mujeres y entonces quedan en reencontrarse en la frontera con Perú. Y ya no les puedo contar qué pasa ahí. También tenemos otro testimonio que dice, durante la trayectoria migratoria, las mujeres son captadas en redes de trata para prostitución y esto especialmente es un impacto diferencial, mientras que los hombres algunas veces son captados, pero para otras prácticas como el robo. Todo esto entonces nos lleva a reflexionar sobre las redes de parentesco que siguen siendo importantes para el soporte de la crianza, especialmente para las mujeres, los roles de género y cuidado que a pesar de esta movilidad, de este cambio, de esta trayectoria, no cambian y seguimos viendo a las mujeres viajando con niños, las tareas de cuidado, aun cuando no sean las madres, las mujeres se apoyan durante la trayectoria migratoria y esta decisión de migrar que para las mujeres es compleja porque son ellas las que tienen que comunicar a los hijos que se van a ir, tienen que responder qué es lo que va a pasar, tienen que contener las emociones que esto produce y muchas de ellas prometen regresar por sus hijos, pero cuando regresan tienen que traer no solo a sus hijos, sino a alguien que los pueda cuidar por si es que ellas tienen que trabajar. Pero además encontramos en todos los testimonios que en pocos casos se ha puesto la atención en la niñez y por eso hablamos de una cultura adultocéntrica, porque en esta migración hay un fuerte componente de niñez que, sin embargo, no tenemos desde la mirada adulta una oportunidad de escuchar qué cosa es lo que quieren. Esta es la publicación y solo quiero comentarles que ahora nosotros estamos haciendo desde el GRIDE una investigación sobre niños y niñas migrantes
no acompañados, así es que si tienen una próxima publicación, ojalá que nos puedan seguir. Gracias. Gracias, Marcela. Gracias por esta ponencia. Y bueno, sí, obviamente comentar que tenemos un resumen ejecutivo de la investigación y podemos también brindar los links para que puedan acceder al capítulo, ¿no? que publicaste en relación a estas cuestiones. Creo que yo resaltaría lo importante de ver cómo una investigación sobre esta temática nos hace repensar lo que entendemos como familia, ¿no? Lo que bien planteabas, como desde, hay un modelo obviamente jurídico y político detrás de esto, pero también hay cómo las personas identifican a sus familias y cómo eso también depende del género y de, obviamente, otras características de repente no vinculado a clase social, etcétera, pero en el caso de las personas entrevistadas ha sido claro como planteabas el enfoque, ¿no? De las narrativas, ¿no? Con relación a quién forma parte de mi familia. Y creo que vamos a poder indagar aún más sobre estas cuestiones de cuidados y roles con la siguiente presentación desde el sur, desde Argentina. Ahora nos vamos a mover un poquito. Le voy a dar la palabra a Verónica Jaramillo para que nos habla de feminidades migrantes en Argentina, sobre agencia y acceso a la justicia. Y quiero presentarle rápidamente a Verónica. Verónica es abogada por la Universidad Autónoma Latinoamericana, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es investigadora asistente del CONICET y coordinadora académica de la especialización en migración y asilo desde una perspectiva de derechos humanos de la Universidad Nacional de Lani. Y bienvenida, Verónica, y adelante. Muchas gracias, Ceci. Bueno, un placer estar acá y, como siempre, muy contenta de recibir estas invitaciones, que creo que poder dar como visiones desde otros lugares siempre nos amplía la mirada, y también recibir esas observaciones desde otros lugares nos sirvan también para nuestras propias investigaciones. Lo que les propongo hoy sobre acceso a la justicia intenta recopilar algunos casos llamativos y que tienen una tradición migratoria encarnada en lo que ha sucedido con estos casos. Voy a compartirles una presentación, a ver, ¿se puede ver? Está lista, ¿se ve, no? Perfecto. Bueno, el concepto, y como para arrancar un poco a entender por qué hablo de acceso a la justicia, lo trabajo desde las concepciones de las reglas de Brasilia para las personas en situación de vulnerabilidad de 2008. Es un instrumento jurídico internacional que es importante que conozcan y recuperen para sus investigaciones y para sus análisis, porque da una densidad teórica interesante, importante, para entender qué es el acceso a la justicia, ¿no? Yo voy a partir del hecho de que, como es una maestría en derechos humanos, muchas de estas cosas que pueden ser obviedades, no, o sea, vale la pena mencionarlas, ¿no? Pero me dicen si es necesario ampliar un poquito más ahora en las preguntas. Yo considero que las personas migrantes tienen enormes barreras para acceder a la justicia, y que acceder a la justicia siendo migrante en cualquier país refiere a un desafío enorme, que empiezan principalmente porque tenés que comprender un nuevo derecho. Aún en tu mismo idioma tenés que comprender un nuevo marco legal, ¿no? Además, tenés que comprender las instituciones de ese país y transitar por esas instituciones, identificar cuál es la que me lleva a tener mi documento, la que me lleva a hacer una reclamación o a interponer una demanda. ¿Cómo se llama el tribunal? Si es un tribunal, si es un juzgado. Todo ese tipo de codificaciones
hay que reconfigurarlas, aún en nuestro propio idioma. Por supuesto que si no tenés el mismo idioma, representa un desafío extra, tanto para el sistema jurídico como para como para la persona migrante, ¿no? Entonces hay como una barrera idiomática y terminológica. Uno incluso siendo latinoamericano, porque yo soy colombiana, vivo en Argentina, siendo abogada colombiana, los términos en que se referían los abogados acá eran distintos a los de mi país, ¿no? Entonces, cuando uno va a ver, incluso teniendo ese saber legal, era diferente y era difícil identificar cuáles eran esas estructuras a las que tenía que soslayar para poder acceder a la justicia. Y por supuesto, lo más difícil aún es que la institucionalidad del país entienda y piense esas necesidades de la población migrante, porque esa población le es totalmente ajena. Nunca las políticas están pensadas para los de afuera, sino para los de adentro. Y entonces poder que los operadores de justicia y que los policy makers, los que hacen la política, puedan pensar que hay necesidades diferenciales es aún más difícil, ¿no? Entonces, los desafíos que la institucionalidad tiene con respecto a las personas migrantes son aún más grandes que los que tienen las personas migrantes con el sistema institucional. Porque las personas están dispuestas, salieron de su país y están dispuestas a aprender en un nuevo lugar. Los operadores de la justicia están cómodos en su lugar y no están en la búsqueda de nuevos conocimientos ni de nuevas cosas. Entonces, bueno, esas son en principio las barreras para mí más complicadas, más difíciles de sortear. Además de las clásicas que pueden aplicársele a una persona nacional, que son las barreras de clase, de raza y de origen étnico, que por supuesto están para toda la sociedad, ¿no? O sea, no es lo mismo ser una mujer afro e ir a la justicia que es una mujer blanca e ir a la justicia. Siempre hay estructuras coloniales en nuestros sistemas de justicia que van a hacer diferente esos accesos y esos tránsitos por la justicia según los orígenes étnico-raciales y la clase social que esa persona detente, ¿no? Van a estar íntimamente ligadas a los tránsitos y a las situaciones que ocurran ante la justicia. Entonces, todas son consideraciones que uno tiene que analizar para poder pensar cómo es que una persona migrante llega a la justicia. Ahora, bueno, yo trato entonces también de recuperar un concepto de una filósofa que me resulta muy interesante, que es Nancy Fraser, en su texto Escala de Justicia. Yo siento que seguir pensando la justicia como el acceso a la ventanilla de la justicia nomás, no solo es incoherente, improcedente, viejo, sino que, no sea, y por tal razón tenemos que seguir pensando o ir dando de contenido la idea de justicia, ¿no? Y me parece muy sugerente la apuesta que nos hace Nancy Fraser con su dimensión o su reconocimiento tripartito de la justicia. Ella nos dice que no hay justicia, sin principio no hay reconocimiento. Y ese reconocimiento como una dimensión que se refiere a la valorización y al respeto de las diferencias culturales y sociales. Que no hay justicia si no hay representación. Si esas personas no tienen voz y voto en las decisiones colectivas, difícil que haya justicia. Entonces, es esa capacidad que los grupos subalternizados tienen para participar en las decisiones colectivas que afectan su vida, lo que les da esta representación, esa posibilidad de construir un marco adecuado para que se reconozcan sus derechos. Y bueno, y por último, por supuesto, la redistribución. Ella considera que para poder tener justicia deben estar todas las personas en una situación de equidad, de paridad económica y que se debe redistribuir la riqueza para que todos los miembros de la sociedad puedan hablar de justicia, ¿no? Entonces, ella obviamente con su mirada utópica de lo que la justicia representa, nos da esa tridimensión de la justicia, pero siempre diciéndonos que estos tres requisitos son indispensables para poder construir un marco adecuado, porque si no se reconoce a la persona, no hay representación. Y si no hay representación, difícilmente hay redistribución.
quería un poco traer estos conceptos para mostrarles algunas de las cuestiones que pasan en Argentina. Bueno, nosotros tenemos desde 2004 una ley de migración, la 25871, que fue pedida por un grupo de mujeres, muchas de ellas peruanas, no casual, muchas de ellas peruanas, y que salieron a las calles a pedir la modificación legal de una ley que era propia de la dictadura. En 2017 tuvimos riesgos de que esa ley fue modificada la ley de migraciones después de más de 15 años de vigencia, y tuvimos una gran movilización social para defender esa ley, ¿no? Entonces, esta idea de poder salir a las calles y tener esa representación en las calles, como ven en las pancartas y como ven en las dos fotos, muchas mujeres migrantes pidiendo por los derechos de las personas migrantes, diciendo migrar no es delito, no a las tarifas migratorias, habían subido las tasas. En el contexto de esa nueva ley, subieron las tasas, crearon un sistema de toma de datos que se llama el RADEX, y que se hizo muy difícil para las personas con dificultades de acceso a Internet y con poca alfabetización tecnológica. Y entonces había todo un clima social que generó que ese DNU 17, ese DNU 7017 del de hace 5 años atrás, destruyera un poco el sentido y la fuerza que tenía la ley 25871. Este decreto fue modificado hace 2 años atrás, en 2021, o derogado, y sin duda se debió a la lucha de las personas migrantes que entendían que la ley anterior les daba más garantías y más derechos, y bueno, como ven acá, salieron a la calle a defenderlos, ¿no? Pero no solo las normas que impactan definitivamente a las personas migrantes son luchadas por personas migrantes. La lucha por el cambio normativo de la ley de trabajo en casos particulares en Argentina tuvo un componente clave, que fue que se sumaran a la lucha las mujeres migrantes, que en el país corresponden a un 16% del total de las trabajadoras domésticas de todo el país, ¿no? Entre nacionales y migrantes, las migrantes son un 16% aproximadamente. Las migrantes se sumaron a esa lucha, y si ven la primera pancarta, no se alcanza a leer del todo, pero dice: trabajadoras remuneradas del hogar, nacionales y migrantes, queremos respeto de nuestros derechos y nuestros derechos. Esa primer pancarta, que fue en una de las marchas de 2013, da un poco la idea o muestra cómo se unían migrantes y nacionales para luchar por la ley del trabajo en casos particulares, que fue una conquista histórica también. Derogó una ley de la dictadura que no consideraba a las personas que trabajaban en casas particulares verdaderas trabajadoras, ¿no? Entonces, por una parte tenían que sortear esas históricas desigualdades que desconocen el trabajo en casas particulares como un verdadero trabajo, además de que es un trabajo con escaso reconocimiento social y al que difícilmente se accede a prestaciones sociales como la jubilación, el aguinaldo, las vacaciones y muchas otras, ¿no? También visibilizar la dificultad para las mujeres que trabajan en casas de familia para iniciar un juicio a esa familia, porque siempre está atravesada la situación por los vínculos de afecto, ¿no? Entonces, poder atravesar todo y pensar todas las situaciones que se abrían con la nueva ley de trabajo en casas particulares, era toda una apuesta de repensar los vínculos y de cómo se trabajaba al interior de los hogares y de las casas, ¿no? Pero además, estas mujeres tenían una clara desconfianza ante la justicia, ante los abogados, porque veían y evidenciaban grandes distancias de clase y étnico-raciales cuando se acercaban a los tribunales, porque decían: es que los abogados
negocian con los patrones, con las patronas, y terminamos perdiendo siempre. Y la justicia les ayuda, ¿no? Entonces había todo un mito construido de por qué ellas no se acercaban a la justicia a pedir sus derechos laborales y estaban básicamente, esos mitos están construidos a partir de experiencias de mujeres que decían que ellas no habían podido acceder a la justicia o acceder a una indemnización porque sus abogados o abogadas habían eh, transado de alguna manera con esas familias para no darles plata a ellas, ¿no? Como un Pero, pacto de clase. minutos. Allá. Faltarían 3 Como, minutos. vale, como un pacto de clase que de alguna manera les hacía quedar por fuera. Y por supuesto unas dificultades probatorias al iniciar esos juicios por estar en la intimidad de los hogares, ¿no? Como cuántas horas trabajan y todo. Después tenemos un claro ejemplo de lo que la justicia ha hecho también en Argentina, con, por ejemplo, lo que en un momento se conoció como las narcotravestis migrantes, ¿no? Así las llamaban la prensa, y habían construido todo un estado de situación con lo que eran racias a mujeres trans, muchas de ellas provenientes de Perú y Ecuador, las dos nacionalidades principales, en una situación como dramática para la criminalización de los cuerpos de las mujeres trans, donde donde un juez condena a una mujer peruana, a Claudia Córdoba Guerra, y agrava la pena por ser migrante, ¿no? Este juez da este fallo xenófobo, transfóbico, arbitrario. Durante todo el juez la nombra con su nombre de varón y niega sus derechos a la identidad de género, ¿no? Este fallo fue revocado y posteriormente denunciado y el juez juzgado por xenófobo. Quien llevó el caso y quien evidenció toda esta situación de persecución fue la mujer Claudia Vázquez Aro, que es la primera doctora trans en comunicación en la Facultad de Comunicación y Periodismo de la Universidad de La Plata, que ahora trabaja para el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que en su momento presentó ante el Comité de la Tortura y ante la CEDAW, ante la CEDAW fue el primer informe que se expidió sobre la situación de las personas trans en el mundo, y lo lograron las mujeres trans peruanas que habitan este país y que militan por los derechos de las personas migrantes en este país. Bueno, esto es también otro caso de una mujer peruana que fue expulsada bajo ese DNU que les contaba, Vanessa Gómez Cuevas, y que le costó una movilización enorme al gobierno, que terminó haciendo la denuncia ante el Comité de Trabajadores Migratorias, con distintas organizaciones de derechos humanos acompañando el pedido y con una gran movilización en las calles que hizo que Vanessa retornara al país y que el país retrotrajera la sentencia de su expulsión por haberla dejado expulsado con 3 hijos, uno que lo mandaron con ella, un hijo argentino que lo mandaron con ella, y 2 hijos peruanos que habían dejado en el país. Creo que hasta aquí me voy a quedar porque tenía otro caso, pero voy a quedarme hasta acá. Así le doy paso a quien sigue y bueno, más luego charlamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Creo que el último caso quizás vemos con las preguntas, si puedes, digamos, presentarlo en el marco de las preguntas. Gracias por ofrecernos un panorama, ¿no?, sobre acceso a la justicia y por incluir también realidades que de hecho hemos visto en el curso sobre trabajadoras domésticas, que es un tema muy importante, creo, en Argentina, pero también en la región, y que visibiliza muchas desigualdades de género, desde el trabajo, desde, ¿no?, muchas aristas. Y también por incluir las mujeres trans, ¿no?, en lo que nos acabas de presentar, porque el conversatorio también quiere visibilizar a estas mujeres, que de hecho es uno de los colectivos que aún está más vulnerabilizado y menos visibilizado que las propias mujeres migrantes, ¿no? Y eso me da el paso para nuestra última ponencia sobre
la protección internacional, y de hecho el título se llama Cuiritzar la protección internacional, a cargo de Kerly Solari. Voy a presentarla brevemente. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es asistente senior de investigación y proyectos en derechos humanos y políticas públicas, raza y etnicidad, movilidad humana, género y diversidad sexual, y es seleccionada de la beca de posgrado Fulbright 2023. Y bienvenida, Kerly, adelante. Gracias por la invitación a EDUPUC y a Cecilia, a todos quienes organizan este espacio. Esta es, de hecho, la primera vez que voy a presentar este tema frente a un público externo. Hace poco lo sustenté en el marco de mi tesis de pregrado. Así que es un tema que en realidad requiere todavía mucho más análisis, discusión, debate, y creo que esta es una oportunidad interesante para invitar a otros investigadores que se quieran sumar a seguir explorándolo. La situación de las refugiadas LGBT en el sistema de refugio en concreto, en el procedimiento de refugio en concreto, ha sido analizado por la doctrina anglosajona y europea durante más de 30 años. De hecho, allá no es un tema que resulta nuevo, pero en el contexto latinoamericano sí lo es. Existen muy pocas investigaciones al respecto en la región. Y en el caso de Perú, no existía hasta este momento ninguna investigación jurídica sobre este tema. Y el interés por abordarlo surge en realidad a partir de un caso que conocí sobre una refugiada de Zimbabue que va al sistema de refugio inglés y enfrenta una serie de barreras para poder obtener el reconocimiento de su derecho al asilo. Entonces me pregunté, a propósito de la situación migratoria que atraviesa Latinoamérica con la creciente crisis de refugiados, sobre cuáles estaban siendo los abordajes y las discusiones en el ámbito jurídico y desde las ciencias sociales sobre la situación de este grupo. Y la verdad es que encontré muy poca información disponible, ¿no? De hecho, una de las primeras preguntas que me hicieron cuando empecé a conversar sobre este tema fue, pero en Perú estos casos no existen, ¿no? En realidad es como un tema que viene, una preocupación muy occidental del norte global de tu parte. Y lo cierto es que eso no es así. El hecho de que no se hable o no se investigue sobre un tema no significa que la problemática no exista. Y más adelante en la presentación les voy a contar un poco sobre la situación concreta de Perú y sobre qué es lo que encontramos en el sistema de refugio nacional. La tesis parte de reconocer que el derecho internacional de los refugiados surge en un momento previo a la consolidación del régimen del derecho internacional de los derechos humanos. Se consolida un estándar de calificación que es la definición clásica de refugiada, quién se considera como refugiada, que es construida a partir de un arquetipo de refugiado que se entiende como un hombre blanco, europeo, cis heterosexual. Por lo que nuevas necesidades de protección internacional que van surgiendo conforme se van reconociendo derechos humanos no permean en esta definición clásica, al menos no se permite esta penetrabilidad al inicio, ¿no? Luego eso va cambiando. Y el régimen clásico de refugiados también establece un estatuto de tratamiento que es cuáles son los derechos reconocidos de las refugiadas, ¿no? Y se consolida en la Convención de 1951 y su protocolo un régimen de derechos bastante restringido. Con la humanización del derecho internacional que viene traído por la consolidación del de los estándares de derechos humanos, del régimen de protección de derechos humanos, sobre todo en su codificación en tratados, es que
no se puede negar que el DIR ha empezado a ser permeado por el DIDH, ¿no? Ha habido un proceso de humanización del derecho internacional que ha alcanzado al DIR en al menos 5 aspectos. En el reconocimiento del asilo como un derecho humano, que implica el derecho a buscar, recibir y disfrutar del asilo. En la ampliación de la definición clásica de refugiado. En una interpretación evolutiva de la definición clásica, sobre todo respecto de 2 elementos, qué se entiende por persecución y cuáles son aquellos motivos prohibidos, aquellos motivos cualificados de protección frente a la persecución. En cuarto lugar, la ampliación de derechos reconocidos a los refugiados. Se ha desarrollado sobre todo 2 derechos, el derecho al debido proceso y la no devolución. No es que los demás derechos humanos no asistan a los refugiados, pero sobre todo estos 2 han sido abordados por la doctrina y la jurisprudencia. Y por último, el principio de no devolución como una bisagra que permite extender protección internacional a otras necesidades de protección como la protección complementaria y la temporal. Sobre esto último no nos vamos a detener tanto en esta exposición, pero bueno, es para que lo tengan como un panorama general, pero cuáles son los vínculos entre estos 2 regímenes de protección. A diferencia de, como comentaba Cristina, el caso de las mujeres, las personas LGBT no tienen un tratado internacional que reconozca sus derechos. Eso representa retos particulares en la argumentación de que hace esta tesis es defender que el Estado está obligado a adoptar medidas específicas respecto a refugiados LGBT. Al no existir este tratado, es necesario recurrir a la jurisprudencia internacional, que a través de los principios de universalidad y no discriminación ha ido realizando una interpretación progresiva de cuáles son los grupos protegidos por el régimen de derechos humanos. La tesis además reconoce que una mirada estrictamente jurídica no es suficiente, porque el derecho ha estado históricamente vinculado al poder y la cis-heteronormatividad, y ha legitimado una violencia de la exclusión contra aquellos sujetos que experimentan el género, el sexo y el deseo de formas que contradicen a estos patrones cis-heteronormativos. Y nosotros abogamos por un derecho como un instrumento de transformación de las estructuras de opresión. Es decir, a pesar de que el derecho históricamente valida las estructuras de exclusión, también deja espacios para su propia transformación. Y la jurisprudencia de protección a las personas LGBT es una clara evidencia de eso. Y no nos vamos a detener ahora en el desarrollo jurisprudencial de las personas LGBT porque es bastante amplio, sino más bien en los estándares jurídicos que se han ido desarrollando respecto de refugiados LGBT en específico. No he encontrado aún ninguna investigación que sistematice todos estos estándares, entonces hicimos un esfuerzo por hacerlo. Las fuentes de estos estándares son principalmente las directivas de ACNUR sobre protección internacional. Hay una específica sobre personas LGBT. Están también las directivas de la Unión Europea, la directiva de calificación y la directiva de procedimientos que reconocen las OSIG como categorías protegidas. Y también casos de los órganos de tratados de derechos humanos, del Comité de Derechos Humanos, del Comité contra la Tortura y del Comité de Derechos del Niño. Analizamos todas estas fuentes de estándares y encontramos que esta complementariedad entre el DIDH y el DIR se da respecto de 2 aspectos principalmente. Respecto del estándar de calificación y respecto del estándar de tratamiento brindado a los solicitantes de refugio. En cuanto al estándar de calificación, lo que hace el DIDH es reconocer las violencias, las vulneraciones de derechos específicas que soportan las personas LGBT como situaciones que pueden calificar como persecución. Y ahí encontramos cuestiones como la violencia física, psicológica o sexual, la criminalización, la persecución policial y la privación de libertad a causa de la orientación sexual y la identidad de género, la denegación o restricción de derechos económicos, sociales y culturales. Este es un tema más nuevo, yo creo que todavía no está consolidado propiamente como un estándar,
pero todo parece indicar que la jurisprudencia internacional se va a mover en esa dirección. Por otro lado, el cuestionamiento del criterio de discrecionalidad, esto es la idea de que una persona podría evitar el riesgo de ser perseguida si oculta su orientación sexual y su identidad de género. Esto ha sido descalificado por estos estándares. Y por último, esta idea de la alternativa de huida interna, ¿no? Se realiza por uno de los comités de derechos humanos un análisis sobre cómo es necesario que el Estado entienda que es su carga probar que las personas que sufren persecución por SIG no pueden o podrían razonablemente huir a otros lugares dentro de su propio Estado y por tanto no requerirían protección internacional. En cuanto a los motivos de persecución, se ha interpretado de manera evolutiva la pertenencia a un determinado grupo social para entender a las personas LGBT como un grupo protegido por la definición clásica, y también se ha entendido que las personas LGBT pueden ser protegidas en atención a otras categorías, ¿no? En algunas situaciones, las ideas políticas, el activismo LGBT y la religión, esto es, en estados donde se rechaza las orientaciones sexuales y identidades de género por motivos religiosos, estos elementos pueden ser entendidos como también protegidos, ¿no? En cuanto al estándar de tratamiento, lo que suele pasar en los procedimientos de refugio es que a las personas LGBT se las considera como sujetos de inspección. Entonces, son mucho más propensas a que se vulnere sus derechos a la intimidad, a la integridad física, a la integridad psíquica y emocional también. En las entrevistas y en la valoración de la declaración se parte desde una cultura de la incredulidad, que tiene que ver una vez más con este sistema cis heteronormativo, donde se quiere o se pide a la persona probar que pertenece a la comunidad, y se le pide, se le realizan una serie de preguntas que suelen ser bastante sesgadas, invasivas, estereotipantes, reduccionistas, sobre qué es ser una persona LGBT. Además se solicitan medios probatorios que no son además obligatorios, ¿no? En la mayoría de los casos de asilo el testimonio debe bastar, pero a las personas LGBT se les exige este estándar adicional y se les aplican además, o se les exigen medios probatorios que son patologizantes, ¿no? Desde pruebas médicas para probar la orientación sexual y la identidad de género hasta atestaciones psiquiátricas y psicológicas sobre su orientación sexual y su identidad de género. Y esto es bien interesante porque respecto de cualquier otro grupo, este tipo de prácticas se considerarían sumamente ofensivas. Difícilmente los funcionarios del sistema de refugio se atreverían a realizar este tipo de solicitudes sumamente violatorias respecto de otros grupos, pero respecto de las personas LGBT está sumamente normalizado, ¿no? Y por último, en cuanto a la valoración sobre la información del país de origen, es importante romper con esta falsa dicotomía entre zonas de vida y zonas de muerte. Esta idea de que hay zonas seguras para las personas LGBT, porque lo interesante de estos estándares es que la mayoría de estos casos vienen de países considerados del primer mundo, de países considerados muy garantistas de las personas LGBT, y aún en esos sistemas de refugio se suele vulnerar los derechos de los solicitantes con orientaciones sexuales y identidades de género diversas. Y esto en realidad revela que a las personas LGBT las persigue una superfrontera de la exclusión, que las acompaña en todo su ciclo de desplazamiento, ¿no? Sin importar dónde se encuentren, van a encontrar dificultades para acceder y ejercer sus derechos humanos en condiciones de igualdad y en particular de su derecho al asilo. Darían 2 minutos, perdón, Carla. Okay. En el sistema de refugio peruano existen casos sobre refugiados LGBT. Algunos han sido observados de manera favorable, otros han sido denegados,
Pero la tendencia que hemos identificado es el no reconocimiento de las OSIG como categorías protegidas, la inexistencia de protocolos de atención y de capacitación a funcionarios en materia de OSIG, la aplicación de preguntas sesgadas, invasivas, estereotipadas, el no reconocimiento de la identidad de género en los documentos oficiales de la CPR y la existencia o la inexistencia, mejor dicho, de debida motivación de las decisiones, o una motivación que es sumamente deficiente. De hecho, en la tesis analizamos un caso en que la CPR, a pesar de que otorga el refugio, no motiva por qué lo otorga. Y eso genera barreras para otras personas que soliciten protección internacional porque no es posible conocer los criterios de la CPR para otorgar o denegar asilo en estos casos. Entonces, nos anclamos sobre todo en los estándares interamericanos sobre la adopción de medidas, sobre la obligatoriedad de los estados de adoptar medidas específicas en el caso de grupos que soportan discriminación estructural e interseccional, y planteamos que el Estado debe adoptar 3 enfoques: de derechos humanos, de diversidad sexual y de género, y un enfoque de interseccionalidad, que deben ser transversalizados en 3 medidas específicas: la adopción de un protocolo de estándares de calificación y tratamiento específico para casos sobre OSIG, la adopción de capacitaciones especializadas sobre la materia y la revisión periódica de prácticas institucionales, para garantizar que estas medidas sean sostenibles en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Kerly. Gracias por tu ponencia, por compartir, ¿no?, los resultados de una tesis, como bien lo señalabas, novedosa, importante, pertinente, que creo que aporta muchos elementos de análisis para seguir debatiendo, ¿no? Iniciamos con Cristina sobre la convención y digamos, cómo podemos repensar también los instrumentos que tenemos en el derecho, y terminamos también pensando cómo el derecho es transformador y qué podemos transformar también desde lo local, ¿no? Es un poco lo que va, creo, el final de tu ponencia sobre qué pasa en el procedimiento peruano y qué podríamos hacer, ¿no? Gracias a las 4 ponentes, creo que ha sido como un espacio muy interesante. Y ahora sí me gustaría abrir las preguntas al público en los minutos que nos quedan, que no son muchos, pero tenemos un tiempo para preguntas. Entonces, les propongo 2 opciones: o bien levantar la mano y plantear su pregunta de forma breve, por favor, su comentario, o colocarlo en el chat y haríamos una ronda, ¿no?, de respuesta para cada una de las ponentes. Y también, como decía, puede ser el momento, si quieren agregar algo, que el tiempo quedó un poquito corto, o precisar algo, o responder a otra ponencia, o preguntar, también puede ser un espacio interesante. Entonces, no sé si tenemos alguna persona que quiera hacer llegar alguna pregunta a nuestras ponentes, aquí o en el Facebook, creo. Daniela, sí, por favor, adelante. Daniela, no la puedo escuchar. ¿Se me escucha bien ahora sí? Ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, tengo una primera pregunta para la doctora Guaita en relación a su investigación. Si bien estaba centrada en padres y madres migrantes, quisiera preguntar si tal vez por ahí también vieron el rol de género que cumplen las menores de edad, ya sean adolescentes o niñas, que también acompañan a sus madres y les apoyan con diferentes labores. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Tenemos a Paola y a Karina. Paola, adelante. Gracias, profesora. Buenas tardes con todas. Un gusto poder escucharlas. Mi consulta va dirigida a la doctora Jaramillo. De hecho, como la profesora Cecil mencionó, hace poquito teníamos en el curso
la lectura de usted justo sobre los límites que tienen las trabajadoras migrantes en el acceso a la justicia, ¿no? Y entonces ahí había dos preguntas que quisiera hacerle. Uno sobre el tema, sobre el aspecto terminológico. De hecho, había una parte en la que se mencionaba o entendía que había una diferencia entre el término, utilizar el término trabajadoras migrantes, o perdón, trabajadoras domésticas y trabajadoras de casas particulares, me parece, o privadas, ¿no? Entonces, esa sería mi primera pregunta, es decir, ¿cuál sería la diferencia? Entiendo que una es como un reconocimiento más, más claro del trabajo que ellas realizan, pero no me quedó claro como la diferencia entre estas terminologías y cuál sería la mejor en todo caso. Y la segunda, que también en relación con lo que nos presentó hoy día, sobre las dificultades para el acceso a la justicia de las personas migrantes, pero en especial aquellas que trabajan en domicilio. ¿De qué manera considera usted que el sistema de justicia puede responder a estas necesidades, ¿no? Que son bastante diversas, pero de qué forma se podría el sistema, y de por sí ya es bastante complicado, pero de las investigaciones que usted ha realizado, ¿cuál cree que podrían ser como las salidas, ¿no? Más viables para poder incluir estos aspectos que usted nos presenta al momento de que ellas accedan al sistema de justicia en cualquier país en general, ¿no? Esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias, Paola. Karina, adelante, por favor. Hola, sí, yo tenía una pregunta para Kerly que escuché sobre la motivación. ¿Qué tan motivadas suelen ser las resoluciones de la Oficina de Asilo? Y si hay un proceso de apelación, ¿es informado, utilizado por eso? Gracias. Muchas gracias, Karina. Si les parece, hacemos una ronda de respuestas y bueno, si hubiera alguna otra pregunta, tenemos todavía un tiempo más. Empezamos contigo, Marcela, para la pregunta de Daniela. Sí, a ver, los roles de género en menores de edad. En la investigación, sobre todo, se entrevistó a personas adultas y no podríamos hablar de los roles de los menores de edad porque no fue una observación en términos de cómo se están dando estas conductas. Sin embargo, lo que sí puedo comentar, y les había dicho que ahora estamos haciendo una investigación sobre adolescentes migrantes no acompañados, y ahí estamos viendo como una caracterización de estos adolescentes que ya están, digamos, entre los 14 a 17 años, y ahí encontramos, por ejemplo, que en la decisión de migrar pareciera haber diferencias. Se sigue reiterando que los adolescentes están migrando por una búsqueda laboral, por generar ingresos, algunas mujeres también, pero lo que encontramos en las adolescentes son dos situaciones. Una, que también están motivadas en muchas de sus migraciones para la reunificación con su pareja, que ha migrado antes, y que tiene que ver con esta reunificación familiar. Y otra situación es que son enganchadas en redes de trata. Y hay una problemática que tiene que ver con estos roles de género, con esta mirada hacia migrantes, es la hipersexualización con la que se mira a estas adolescentes migrantes. En el caso de las migrantes venezolanas, tienen una carga de hipersexualización que las cosifica. No te puedo comentar mucho sobre si replican o no los roles de género
porque las investigaciones no han ido por ahí y entonces no tengo una respuesta para la inquietud, pero sí hay algunas categorías que vemos en adolescentes que están replicando estos roles de género. Gracias. Gracias, Marcela. Verónica, no sé si puedes, creo que te tocó 2 preguntas de Paola. Sí. Bueno, Paola, la diferencia que yo hacía terminológica era antes de la ley de modificar la ley de trabajo en casas particulares, que es como finalmente quedó nombrada, la ley se llamaba de servicio doméstico. Y una de las luchas por nombrarlas como trabajadoras y no como servidoras, porque el servicio les llamaba a la época de la colonia las sirvientas, y no domésticas, porque ellas decían, y ese era uno de los argumentos que era muy debatido dentro de las altas esferas que tenían que confeccionar la ley, era que doméstico era lo de la casa. Ellas decían, es que doméstico suena a que nos domestican, a que somos animales y que nos domestican. Entonces, era parte de su argumento al construir la idea de que no querían ser nombradas ni como sirvientas, ni como servidoras, ni como domésticas. Entonces la ley terminó llamándose la Ley de Trabajo en Casos Particulares, que era un nombre largo, pero que identificaba las luchas y lo que ellas habían querido reflejar con el pedido como verdaderas trabajadoras. Eso por un lado. Con respecto al acceso a la justicia, lo que pasa en Argentina, específicamente en Buenos Aires, donde fue que yo hice la investigación, es que hay un tribunal particular ad hoc por fuera de la justicia laboral, que es el Tribunal de Casos Particulares, que es un tribunal administrativo, no judicial, y que la crítica que yo hago al tribunal es, esto es un mamarracho jurídico, ¿no? Realmente no tiene ningún sentido que ante una labor que tiene ahora igualdad de condiciones después de la nueva ley, siga permaneciendo un tribunal que tiene carácter administrativo y que tiene que surtir la vía administrativa para después elevarla a la vía judicial, pero ni siquiera va a la justicia laboral, sino a la justicia civil. Entonces, como por donde uno lo mire, es raro, sui generis, pero un mamarracho al fin, porque no tiene ningún sentido que una trabajadora tenga que ir primero a pedirle al príncipe que le dé la venia para llevarlo a lo judicial y después decirle al dueño, como en la vía civil, que le habilite a hacer un recurso judicial, ¿no? Entonces es cuanto menos muy raro. Eso sí existe hasta hoy, lo defienden mucho, dicen que es exitoso porque los juicios son mucho más cortos. Ese es el punto en que el gobierno defiende, dice que es un tribunal de avanzada y lo muestran como modelo en el mundo, a la OIT se lo venden como modelo en el mundo. Insisto, a mí no me hace sentido, porque lo que sucede dentro de los tribunales, de esos tribunales administrativos, es que las mujeres negocian en cuanto y tanto tengan la posibilidad de esperar. Entonces, si pueden esperar 6 meses a que la plata salga, pueden negociar un poquito más. Pero si no, si necesitan la plata para mañana porque no tienen con qué comer y con qué darle comida a sus hijos, terminan haciendo conciliaciones por un cuarto o un tercio de lo que deberían haber tenido en su paga final. Entonces, de alguna manera, eso lo que les permite esa negociación es que no esté en una justicia laboral, que les reconozca derechos como verdaderas trabajadoras, ¿no? Y no sé cómo sea el sistema en Perú en el tema del trabajo en casos particulares, pero acá me parece desde el punto de vista, para mí el análisis que he revisto es que es un modelo colonial que tiene a las mujeres sometidas a un sistema ad hoc de justicia donde los derechos pueden ser mejor o peor o mejor tutelados en cuanto la persona pueda esperar más tiempo y tenga la posibilidad de económicamente sostenerse para no resistirse ante los primeros meses del proceso a la negociación con los empleadores.
Entonces, ¿cómo tendría que ser un sistema en igualdad de condiciones? ¿Qué tendría que pasar? Que mejore el sistema de justicia completo, ¿no? O sea, no que caigan las personas en la misma situación que caen el resto, ¿no? O sea, que la jurisdicción laboral sea una jurisdicción ágil, que lo que pasa acá es que tarda muchísimos años en salir, entonces que sea una justicia ágil, que pueda dar garantías laborales y que las mujeres migrantes y no migrantes que acceden al trabajo doméstico puedan tener sus derechos en igualdad de condiciones con el resto. No sé si contesté, creo que sí, ¿no? Gracias, Verónica. Kerly, por favor, la pregunta de Karina. La pregunta de Karina es bien interesante porque creo que es aplicable no solo a los casos de refugio por OSIG, sino en general a la forma en que la CPR evalúa y decide sobre sus casos. Una primera cosa que hay que considerar es que la CPR no hace públicas sus decisiones. Esta es una tendencia en varias partes del mundo, no solamente ocurre en Perú. Se entiende de manera irrestricta el principio de confidencialidad, entonces no se revela ninguna información sobre los casos más allá de números generales. Y considerando esto, la solicitud de acceso a la información pública que formulé incluyó una argumentación sobre el principio de confidencialidad, porque ya conocía la probabilidad de que rechazaran la solicitud. Y de hecho, la CPR nos dio acceso a un caso, a una resolución solamente. Y lo que revela es una resolución, por supuesto, que otorga el refugio a una mujer lesbiana que había sufrido persecución en su país de origen por su orientación sexual, también por motivos políticos. Y la CPR en su resolución solo hace un recuento de los hechos e inmediatamente después resuelve. No hay un análisis jurídico de los hechos de los que hace recuento. Entonces, esa es una motivación, yo diría nula, en el mejor de los casos bastante eficiente, porque no permite al solicitante conocer por qué se le otorga o se le deniega el asilo. Y la pregunta que hace sobre la apelación es también súper relevante a propósito de esto, porque en los casos de denegación, si no se conocen los criterios de la CPR, entonces es sumamente difícil poder primero reconsiderar y después apelar, porque existen estas dos instancias consideradas dentro de la ley de refugiados, ¿no? Entonces, las personas solicitantes en Perú están expuestas a mucha inseguridad y precariedad jurídica porque no tienen elementos para después poder recurrir, ¿no? Y otra cosa que encontramos a propósito de estas solicitudes de información pública es que la CPR no tiene sistematizados estos casos, los casos de OSIG específico, no los tiene contabilizados tampoco, entonces no podemos saber ni cuántos son ni cuáles son los criterios que sigue para decidir sobre estos casos, ¿no? Entonces, ahí sería interesante explorar sobre la obligación de transparencia que tienen las entidades que resuelven sobre refugio para poder generar una mejor predictibilidad del sistema. Muchas gracias, Kerly. Nos llegó también una pregunta, no sé, Cristina, si la pudiste leer. Voy igual a leerla Sí. para que Ok. todos y todas la tengan. Y con esto cerraríamos un poquito el diálogo de hoy. La pregunta es, ¿por qué cree que la ACNUR adoptó la vía interpretativa y si considera que este es el criterio más seguido a nivel internacional y doctrinal? De ser posible, quisiera preguntarle también cómo podrían coexistir la vía interpretativa y la vía de la inclusión de género dentro de la Convención de Ginebra. Y es una pregunta también de Daniela. Muchas gracias. Y adelante, Cristina. Muchísimas gracias por la pregunta, Daniela. Bueno, ¿por qué adoptó ACNUR la vía interpretativa? Es porque realmente el cometido y el mandato de ACNUR trata de interpretar la letra de la convención adecuándose a los tiempos. No puede ir más allá de la letra de lo que dice la convención, con lo cual la vía interpretativa va a ser siempre la vía que adopte
el ACNUR, insisto, por su propia naturaleza mandataria de sus funciones. Sí, es el criterio más seguido a nivel internacional y también es el criterio más seguido a nivel doctrinar, la vía interpretativa, es la posición mayoritaria y lo interesante de lo que preguntas de cómo coexisten estas dos vías. Claro, yo les he hablado solo y exclusivamente del marco universal de la Convención de Ginebra. Sí es cierto que existen normativas nacionales en las que, con leyes de asilos nacionales, en las que sí incluyen como motivo de persecución el sexo. Por ejemplo, es el caso de la legislación nacional española. Claro, llegar hasta la posibilidad de ampliar la letra de un tratado internacional, que es lo que realmente, bueno, yo venía también a conflictuar y a poner sobre la mesa, y es lo que defiendo. Ese posicionamiento es cierto que, como les he comentado, es muy poco seguido por la doctrina. Sin embargo, sí sería articulable, sí sería posible, sí sería factible. Ya existen, no me dio tiempo a comentarle en mi presentación, pero sí para la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Niños, de la Infancia, sí existe un protocolo adicional para situaciones de niños en conflicto, y se elaboró, las partes contratantes llegaron al acuerdo de incluir, de entender que era necesario un protocolo aparte que protegiera esa situación concreta, ¿no? Entonces, teniendo esa referencia como modelo, dentro de la doctrina minoritaria sí nos parece que existen sustentos jurídicos suficientes para que el género, como les comento, forme parte también de un motivo autónomo, porque lo es, ¿no? Y en eso también entronco con la exposición que ha hecho Kerli, ¿no? El motivo, y como les explicaba, el motivo de género explica en última instancia los casos de violencia de género, ¿no? Entonces, sí es cierto que ACNUR, bueno, pues no puede ir tampoco más allá, ¿no? La manera en la que conviven es porque doctrinalmente nos posicionamos, y bueno, y ustedes saben que también, bueno, la doctrina académica crítica, pues también impulsa y conflictúa los posicionamientos de los propios estados, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que a día de hoy estamos conviviendo. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, muchísimas gracias a nuestras increíbles, excelentes ponentes. Ha sido muy lindo escucharlas, aprender, reaprender, reflexionar, y bueno, espero que haya también más espacio entre ustedes, entre nosotras y bueno, con más, para seguir conversando. Yo quería agradecerles mucho a ustedes por su tiempo, agradecer a todo el público que nos ha acompañado. Igual este evento ha sido grabado, está en redes, entonces si es que hay alguna presentación que quieren volver a ver, escuchar, y si quieren también difundirlos en sus instituciones, está bienvenido. Quería recordarles que este evento fue organizado por la Maestría en Derechos Humanos, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, todos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quiero también agradecer al soporte virtual que hemos tenido y a Gabriela Ramos, del IDEPUC, quien estuvo detrás de toda la organización de este evento con el equipo también de comunicación del IDEPUC. Muchísimas gracias. Y les deseo una feliz tarde o noche, dependiendo de dónde se encuentran. Muchas gracias a todas.